hoy día más que nunca necesitamos bancadas cohesionadas y alineadas, digamos, a un liderazgo que la saque de ese autoritarismo que han vivido, ¿ya? Para entrar en un liderazgo que sea democrático y prácticas democráticas que sirvan de ejemplo, digamos, y nuevas prácticas que se instalen ya en la rutina de las organizaciones. En la última reunión que tuvimos, una de las representantes, que es muy lúcida, una del PDC, y también otras del Libre, que eran chicas muy jóvenes, que han ganado uninominales en el Plan 3000, imagínate, de Libre, y hay una uninominal en el Alto, así, una mujer muy lúcida. Ella decía, de origen aymara, ella decía, deberíamos ver la forma en que se rompan, así como vemos en los partidos, se rompan los esquemas patriarcales y la violencia que están ejerciendo las dirigencias y las cúpulas sindicales contra las mujeres. Bolivia es uno de los pocos países en el mundo que ha logrado superar la paridad de género en su asamblea legislativa gracias a reformas legales y políticas públicas enfocadas en la equidad. Actualmente, más del 50% de los escaños parlamentarios están ocupados por mujeres. Y este avance posiciona a Bolivia como un referente regional e internacional en la representación política femenina. Gracias por acompañarnos en este espacio donde tenemos como invitada a Erika Brockman Quiroga, quien es un referente en participación política en la historia de Bolivia. Erika, qué gusto. Jimé Beotegui, gracias por acompañarnos siempre y más aún en este tema que nos ha provocado mucha ilusión. Gracias, Erika. Muchísimas gracias, Jimena. Me encanta el nombre del programa. Un saludo para Jimena también. Hoy con dos Jimenas. Bueno, estoy muy contenta de estar en este espacio reflexivo, de diálogo y además de información, ilustración de lo que ha sido esta rica experiencia que también tiene sus contradicciones. Claro, claro. 50-50, según la normativa, esa es la cuota. Ahora estamos con 52% de presencia femenina entre senadores y diputados en este nuevo tiempo, en esta nueva gestión legislativa. Y obviamente ahí ya vienen los desafíos, ¿no? Pasar del número a lo cualitativo. Creo que eso nos tiene para reflexionar el día de hoy. Mira, yo creo que primero hay que conceptualizar lo que es la cuota y lo que es la paridad. Son cosas absolutamente diferentes. Inicialmente se pensaba que era una cuota de 50%, pero las teóricas de la democracia y las críticas de la Revolución Francesa dicen que en realidad la paridad no es nada más que la reparación de una injusticia histórica que excluyó a las mujeres en la Revolución Francesa. Entonces, esta reparación histórica hace que la paridad no sea una cuota. Las cuotas son temporales, transitorias, tienen el efecto, o sea, el objetivo de igualar brechas, pero aquí es una restitución, digamos, de un principio que debe ser ya algo permanente en la organización del poder. Eso es bien interesante. Y bueno, lo que tú decías hace un momento, tenemos que pasar de la paridad aritmética a la paridad realmente sustantiva, ¿no? A la representación sustantiva y cualitativa en todos los órdenes de la vida política. Y Erika, ¿cómo ves tú la formación política de las mujeres, ¿no? Porque también ese como que ha sido un privilegio históricamente de los hombres y son en este último siglo que las mujeres han estado profundizando su participación en el mundo, en los parlamentos, en el poder ejecutivo. ¿Cómo ves eso? Porque Bolivia, o sea, si queremos esta participación real, que no sea cuota, que como tú dices es un proceso de la cuota a la paridad, ¿cómo trabajamos esas plataformas políticas para mujeres? A ver, creo que hay que entender todo este movimiento en términos de lo que ha sido el apoyo internacional y toda una movilización internacional focalizada en el empoderamiento de las mujeres en todos los órdenes de la vida. Yo creo que después de haber participado en este último evento, que ha sido para, iniciar, para fortalecer las capacidades de las mujeres que ya han sido electas, parte de este 52% que mencionan, ha sido tan interesante ver que ha habido un avance, digamos, cualitativo en la formación de las mujeres. O sea, uno ve
y se expresa eso en las mujeres más jóvenes que han tenido acceso a educación, han tenido acceso a distintas oportunidades que permiten tener más facilidad para aprender el oficio político, porque la política es un oficio, más que una ciencia es un oficio. La ciencia simplemente mira el objeto desde afuera, ellas sí están ahí adentro. Creo que es interesante, pero hay un problema muy serio. No hay sistema de partidos políticos hoy en día en Bolivia. Se ha pulverizado el concepto de partidos políticos. En mi época, por lo menos en eso lo que se llamaba la democracia pactada, habían 3 partidos pivote que alternaban en el poder con distintas visiones, pero sí con una convergencia de país. Eso también se rompió. Y lo que hay es nada más que un conjunto gelatinoso de bases electorales de mujeres que han sido incorporadas, a veces hasta de manera improvisada, ¿no? Claro que se han identificado líderes ya naturales que están en la sociedad, pero no tienen formación política propiamente dicha. Eso se aprende si tienen las capacidades. Yo quiero ser optimista, pero me preocupa mucho el hecho de que no haya partidos, porque hoy día estamos hablando de PDC, estamos hablando de Unidad Nacional, y son frentes de Libre, son frentes que aglutinan a distintos partidos, a distintas fuerzas políticas, plataformas, agrupaciones ciudadanas, una constelación cuya fidelización a la visión del partido no existe. Entonces, este es un problema muy serio que estamos enfrentando hoy en día. Y los movimientos sociales, la participación de las mujeres en los diferentes movimientos sociales, gremiales, mineros, cocaleros, bueno, sin fin, ¿cómo entendemos también eso? Porque también se ha devaluado también esa dirigencia sindical, ¿no? Sí. Entonces hemos cambiado ahora por estos movimientos sociales que están... Mira, Jimena, yo te voy a decir una cosa, no hay que hablar de movimientos sociales. Ahora, después de 20 años del movimiento al socialismo, tenemos que hablar de organizaciones sociales empoderadas corporativamente y que han sido parte del poder. Un movimiento social siempre actúa desde fuera del poder, no entra al sistema, interpela al sistema para que haya transformaciones. Pero el momento en que aspiran a un espacio de poder institucional, como ha sido este pacto entre organizaciones sociales que conforman, constituyen la base del movimiento al socialismo, esto se convierte ya casi en cuasi partidos políticos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Estamos viendo obviamente un desgaste después de 20 años, mucho desprestigio, pero hay una matriz autoritaria muy fuerte en estos grupos y conservadora paradójicamente. Y además está atravesada por otro elemento que hoy día debería analizarse, que es los movimientos, la influencia de las sectas religiosas y los movimientos evangélicos, que están atravesando todo el sistema político y de manera particular en el altiplano y en las organizaciones sociales. O sea, llamaba la atención, después de venir de una reunión con el grupo sindical, la señora decía, bueno, ahora déjeme aquí nomás porque ahora tengo que ir a la iglesia. ¿No? Entonces, eso lo vimos ya en la Asamblea Constituyente, cuando la que fue prefecta y fue disidente del MAS, había un grupo importante de gente evangélica que estaba dentro del movimiento del socialismo. Entonces, yo lo que creo que se ha burocratizado, son instancias tremendamente autoritarias, al extremo que yo te podría decir que aprovecho este espacio para mostrar cómo las mujeres cocaleras hace 2 días han hecho un congreso a nivel de todo el trópico de Cochabamba y han tomado una decisión de expulsar a Andrónico Rodríguez y a las otras 2 personas que han sido electas ante la Asamblea, expulsarlas del trópico y quitarles de todos sus privilegios. A mí me llama muchísimo la atención que la prensa no haya visibilizado esto porque es una violación flagrante a la Constitución política y a los principios individuales. El expulsar a una persona por pensar diferente de su entorno. Y esto habría que denunciarlo y el Tribunal Supremo Electoral debería inclusive tomar cartas en el asunto o llamar la atención porque estas organizaciones han estado haciendo política. Entonces yo personalmente me parece que estas son actitudes muy complejas y no pueden ampararse en usos y costumbres. Ojo, porque no estamos hablando de pueblos originarios pequeños que están acogidos, digamos, a la OIT. Estamos hablando de
corporaciones sindicales que heredan los patrones del sindicalismo, que es un producto occidental, no necesariamente es un producto de las usos y costumbres aymaras y de los pueblos indígenas originarios. Ahora, en la política boliviana en los últimos 20 años y dentro de lo que han sido las organizaciones sociales, los movimientos sociales afines al movimiento al socialismo y las diputadas y senadoras que llegaron al Parlamento a través del movimiento al socialismo particularmente, ¿no sientes que de alguna manera esta cuota ha sido cumplida efectivamente, pero ha habido también un momento macabro en esto, porque había el tiempo de la autoridad o la elección, de manera que vaya un tiempo el titular, otro tiempo la suplente, o prácticamente te sacaban e iba el suplente, ¿no? Y segundo, ¿no sientes tú que se ha instrumentalizado a la mujer, se la ha utilizado a la mujer en las organizaciones, en los movimientos y en los mismos partidos? Bueno, lo que yo creo que sí, se han instrumentalizado muchas cosas políticamente, incluido el tema del racismo y del quiebre, digamos, de los problemas étnico-culturales. O sea, ha sido, dentro de la polarización, son temas que han sido altamente explotados. Pero yo creo que en el caso de las mujeres, el concepto de la disciplina sindical ha permeado en ellas y para ellas ha sido muchísimo más exigente la demanda de lealtad al partido. Ellas tenían que demostrar permanentemente que eran lealtades a esa fracción que era altamente radicalizada y que tenían que hacer una prueba de amor, digamos. Si miraban al otro lado y eran traidoras, lo estamos viendo hoy día con los disidentes. Y eso ha determinado de que en los últimos 20 años no haya podido haber coaliciones de mujeres fuertes, multipartidarias o plurales. Era imposible hacer. Es increíble la unión de mujeres parlamentarias que existía para vigilar y revisar la agenda a favor de las mujeres, como transversalizarla en las 6 leyes, ha muerto, ha desaparecido. Era una instancia del Parlamento formalizada, ha desaparecido por pugnas internas dentro del MAS y también por esta polarización donde no admitía la participación plural de las mujeres de las oposiciones ocasionales que han tenido. Ese es un tema. El otro tema tiene que ver con que me llamaba la atención, muchas veces había mujeres del movimiento del socialismo que yo las veía hasta más capaces que muchos varones. No sé, se puede ver en figuras de Gabriela Montaño, se puede ver figuras de Susana Rivero, independientemente que uno esté o no de acuerdo. Rebeca Delgado, que fue presidenta y que ahora está absolutamente, digamos, vacunada de la política y no quiere saber de eso. Porque el MAS la sacó, ¿no? Del esquema. Claro, era la libre pensante, por pensar, ¿no? Por pensar diferente y por cuestionar algunos patrones y algunas conductas que iban contra la Constitución. Entonces, ahí ves que necesitaban ser absolutamente, digamos, alineadas a la voz mandante del centralismo político partidario. Y ahí estaban muchas mujeres dando línea. Yo me acuerdo que, por ejemplo, Elizabeth Salguero y muchas otras tuvieron problemas con las mujeres bartolinas porque había un quiebre, pues, cultural. Tenían que hacer un gran esfuerzo para ir juntas en la agenda mujeres. Entonces, y el otro tema, los suplentes, la historia de los suplentes, que es verdad, apelaban a los usos y costumbres de la alternabilidad, de la chachahuarmi, no sé qué, para que las mujeres titulares a la mitad de periodo cedan su espacio. Pero eso no ocurría con los varones. O sea, los varones no renunciaban en aras de los usos y costumbres a favor de su mujer suplente. Entonces, era una forma, y es un mecanismo también de bypassear y de vulnerar la ley y el principio de paridad. Pero hay movimientos de mujeres vigilantes a estos procesos y creo que la Corte ha tomado cartas en el asunto para ver que cualquier renuncia que hubiese sea conocida antes por la Corte y que se asegure de que no está mediada por presión alguna. Pero muchas mujeres, por miedo a tener justamente las represalias del partido, terminan firmando algunas cartas, pero ya hay más conciencia y más capacidad de resistencia y de evitar este tipo de arbitrariedades. Estas estructuras autoritarias persisten y van a persistir si no hay un cambio, ¿no? Pero ahí
no es que hay que crear más plataformas de mujeres, independientemente de qué partido, agrupación ciudadana estén, para fortalecer ese pensamiento político, independencia, porque al final hay que luchar con estas estructuras del patriarcado que siguen perforando la independencia del pensamiento, inclusive de las mujeres, ¿no? Creo que hoy día estamos frente a una oportunidad inigualable para reposicionar plataformas plurales de mujeres, ¿no? Hoy día, gracias a este empoderamiento, hay mujeres que están empoderadas en el sector financiero, económico, cada vez más en las ciencias. En las universidades se ve un nuevo ímpetu, digamos, ¿no? Pero ya en la política es una esfera muy complicada, porque además es un espacio y un oficio muy desprestigiado. Y claro, hoy día vemos que muchas de las mujeres que han ingresado, el caso del PDC, por ejemplo, que no pensaba siquiera llegar a esos resultados, han improvisado listas, nadie les aceptaba, no tenía una estructura real partidaria. Lo mismo pasaba en Libre, pero un poquito más, con más tiempo. En cambio, en el caso del PDC, llegaron a topatolondras hasta el día de inscribir el binomio al filo del, digamos, del límite para las inscripciones, con problemas de siglas. Entonces se han ido llenando las listas de una manera improvisada y jamás pensaron esas mujeres llegar. O sea que ahora están muchas con miedo, muchas están frente a ese desafío, otras están deseosas de hacer política, pero lo cierto es que se necesita cohesionar esas bancadas. Hoy día más que nunca necesitamos bancadas cohesionadas y alineadas, digamos, a un liderazgo que las saque de ese autoritarismo que han vivido, ¿ya? Para entrar en un liderazgo que sea democrático y prácticas democráticas que sirvan de ejemplo, digamos, y nuevas prácticas que se instalen ya en la rutina de las organizaciones. En la última reunión que tuvimos, una de las representantes, que es muy lúcida, una del PDC, y también otras de Libre, que eran chicas muy jóvenes, que han ganado uninominales en el Plan 3000, imagínate, de Libre, y hay un uninominal en el Alto, así, una mujer muy lúcida. Ella decía, de origen animal, ella decía, deberíamos ver la forma en que se rompan, así como vemos en los partidos, se rompan los esquemas patriarcales y la violencia que están ejerciendo las dirigencias y las cúpulas sindicales contra las mujeres. Entonces, si hay una conciencia, entonces ellas ya están mirando de que estas organizaciones son autoritarias, pero cuando yo veo lo que ha pasado en el trópico de Cochabamba, claro, hay intereses, hay otro tipo de situaciones que hay que mirar, pero son patrones muy comunes. Claro, a una mujer que tiene un bebé o se va de la comunidad, se la expulsa, o sea, ya se le quita su derecho al predio. Son prácticas muy autoritarias que dicen, usos y costumbres están bien, pero la Constitución dice siempre y cuando no violen derechos individuales y colectivos y derechos humanos, pero los están violando. En el caso de las mujeres, cuando son invitadas por los partidos políticos, hay ese temor en sentido de que tenemos que superar muchos obstáculos, en sentido de que rápidamente a la mujer la señalan de que sí, pero tú has estado con tal partido político. En los hombres no sucede eso. Cuando tienes una carrera profesional, ya sea en la profesión que sea, si estás de candidata de un partido político y por ahí no logras llegar hasta la Asamblea Legislativa, como que sientes que ya te estigmatizan el haber estado en un partido político. Eso no ocurre con los hombres. Y cuando llegan tienen que enfrentar una serie de situaciones como violencia y acoso político. Y cuando estás en la Asamblea Legislativa, la violencia y el acoso político va creciendo. Cuando llegas a un nivel de decisión política, la violencia y el acoso político continúa en esas esferas patriarcales a las que tú hacías referencia. Bueno, hay una premisa, ¿no? Esta inserción de las mujeres, esta inclusión de las mujeres bajo principios paritarios se ha producido en un escenario altamente patriarcal, donde subsisten y persisten prácticas patriarcales y machistas. Pero, ojo, yo siempre digo, hay que mirar un poco el vaso medio lleno. El patriarcado de hace 20, 25 años, por ejemplo, el que viví yo cuando era sola entre varios, digamos, lobos de mar de la política en el Senado, es distinto a lo que ahora ocurre.
¿ya? Ahora, muchos no han tomado conciencia porque vienen de áreas rurales donde no han sido expuestas a todo este debate sobre el tema de las mujeres. Pero también hay que decir lo siguiente, cuando hay polarización, y yo lo he visto ya desde la Asamblea Constituyente, cuando hay que peleas y trifulcas, las ponen a las mujeres por delante y generan un espectáculo. Y las mujeres tienen que estar adelante porque tienen que demostrar pues que son más papistas que el Papa, que están más leales al partido. Y mientras tanto los varones se están mirando muy cómodos. Eso ha sido terrible. Y se hablan entre ellos y uno habla con el otro, pero no, ojo, ellas están bajo vigilancia y tienen que hacer pruebas. O sea, cualquier error de una mujer tiene una factura muchísimo más alta. A propósito de lo que tú decías hace un momento, de que una mujer sale, digamos, postula por un partido y no sale, ¿ya? Yo tengo el ejemplo, en esta generación han salido muchas chicas muy capaces. Estamos hablando de Luciana Campero, estamos hablando de Luisa Nayar, estamos hablando de Andrea Barrientos, estamos hablando de Samantha, y chicas jóvenes, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Ellas en realidad entraron a un proyecto que no se hizo partido. ¿Y qué pasó? Carlos Mesa deja ese proyecto de unidad y deja... Claro, abandonado. Las deja abandonadas, o sea, no hay una identidad. Lo hemos dicho acá, ¿no? ¿Y qué es lo que me llama la atención ahí? Claro, ellas sí tienen vocación política y quieren seguir reproduciendo su poder, tienen que buscar algún tipo de alternativa, ¿no es cierto? Y no tienen además el concepto de disciplina partidaria, porque antes era una mala palabra decir disciplina partidaria, ahora la gente lo desea porque está todo tan atomizado y cada uno tira por su lado, que ahora es digamos algo deseable que existe una cohesión, una convicción. Entonces, chicas como ella, yo veo a Andrea, la veo con regularidad en Cochabamba, y es muy difícil ahora ya que ella aspira a seguir en su carrera política. Ella ganó en una uninominal, llegó a perder la uninominal, pero ganó muchísimos votos de distintas fuerzas. O sea, ella está dispuesta a seguir otros partidos. Entonces ahora le dicen, primero con Carlos Mesa. Carlos Mesa no tenía partido. Ahora estuvo con Samuel. Ya, perdió Samuel. Ahora, ¿sobre qué se asienta su futuro político? Ese es el tema. ¿No? ¿Cómo siguen construyendo y armando formaciones políticas más o menos permanentes? Eso no ha habido. Desde el año 2000, desde Podemos, la primera coalición contra el MAS, que estuvo liderada por Tuto, hasta la que siguió después el 2009 con Manfred Reyes Villa y Leopoldo Fernández, siguiendo después por la de Samuel y de los demócratas, siguiendo inclusive la de Comunidad Ciudadana, que tenía más oportunidades y mayoría. No llegaron a cohesionar bancadas. No había, el líder del partido no se reunía una vez por semana con su bancada, ¿no? Eso es muy, entonces no había un concepto colectivo. Entonces ahora ojalá se puedan ir agregando colectivos y no cabe esa crítica de que alguien que esté ahora pasando, porque están en el mismo espectro ideológico, en el fondo son siglas que son de alquiler. Tenemos presidenciales sin siglas, es el caso de Tuto y es el caso de Rodrigo, y tenemos partidos sin presidenciables, o sea, y sin militantes encima. Ahora, como que el escenario político hoy en día para estos tres frentes casi te hace hacer una mirada de que deberían unirse, ¿no? Porque yo creo que ninguno de los tres, es una apreciación, tienen grandes equipos para formar si fueran gobierno. O sea, Samuel ha perdido, pero ahorita estamos hablando de dos fuerzas políticas. Y hay que armar el poder ejecutivo y hay que reestructurar muchas cosas. Y nosotros también queremos mujeres que estén aprobando leyes, porque si no, no tienen ese enfoque de género, ¿no? Aprueban leyes que son absolutamente machistas, patriarcales, y no tienen ese enfoque que en algún momento también lo hemos planteado desde un presupuesto general del Estado con un enfoque transversal de género en todos los derechos, ¿no? Entonces, es como que deberían unirse y que las mujeres deberíamos estar integradas hoy en día en este nuevo gobierno que ya viene en los próximos meses. Entonces, estas mujeres que han estado formándose en la política y que hoy día tienen más experiencia, también podrían aglutinar a más mujeres. Pienso que las mujeres primero tenemos que actuar así en grupo de mujeres para contenernos, para entendernos, apoyarnos, y de ahí que sigan saliendo nuevas figuras, porque
Si bien en el índice global de la brecha de géneros estamos en un buen nivel nomás, el 74% creo, se debe gran parte a la participación de las mujeres en la Asamblea Legislativa, pero si entramos a profundizar como ahora, entendemos que es una participación que todavía no es plena, ¿no? Entonces, ¿cómo enfocamos esto hacia el futuro? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que los próximos 5 años la estabilidad política y los acuerdos políticos son parte de la necesidad existencial del futuro político y del país. O sea, existencialmente van a tener que estar juntos. Lamentablemente, y digo lamentablemente, la segunda vuelta ha llegado en el peor momento de nuestra historia, porque este instituto de la democracia que fortalece los presidencialismos, ya en las segundas vueltas polariza mucho al país, y eso lo estamos viendo ahora. Es una polarización espantosa, además con el antecedente de que ya vivíamos polarizados, porque era a más anti-más. Ahora se está reproduciendo ese fantasma al interior de este bloque, de este nuevo bloque en la disputa de la segunda vuelta. Pero ya en el Parlamento, ya en la Asamblea, van a tener que mirarse a los ojos. Y el día de ayer, en un evento en el que estuve, me pareció muy interesante que, pese a las diferencias, decía, bueno, si tú eres gobierno, nosotros te pasamos nuestro plan si te sirven algunas cosas. Y lo propio pasaba del otro lado. Y si tú eres gobierno, nosotros también vamos a pasar nuestras fórmulas. Porque evidentemente lo que hay que ver es que si los desafíos en este estado de emergencia van a necesitar de plan B en caso de que no funcione el primero o no esté encontrando una oportunidad. Hay que trabajar juntos. Sí, hay que trabajar juntos. No queda otra. Ahora, después de tanta, digamos, tanto agravio, tanta guerra sucia, no sé qué, y polarización discursiva, yo ya me pregunto, ¿cómo se sentirán los nuevos parlamentarios? Porque también ellos insuflan de esa bronca, de esa polarización. Entonces, como es gente nueva, ¿cómo le dices, mira, ahora tienes que atemperarte, enfriarte y ya te tienes que llevar bien, después de haber experimentado emociones muy fuertes en el marco de la polarización? Yo conozco de familias que ahora han decidido no hablar de política porque están absolutamente divididas. Y antes de que el MAS se vaya, también el tema de la polarización había distanciado amistades, familias, etcétera. Entonces, regiones hoy en día, ¿no? Y ahora regiones. Claro. Y el campo-ciudad, o sea, la geografía electoral está marcando evidentemente espacios muy nítidos, identificados con cierto tipo de premisas, que hay que tomarlas en cuenta también en la política global. En este momento y en este tiempo donde estamos escribiendo una nueva parte de la historia de Bolivia, creo que el consenso en el legislativo es fundamental, y la naturaleza de las mujeres, ¿no? Las mujeres somos más concertadoras, llegamos a conversar, a escucharnos entre nosotras. Creo que ese es un papel que los varones ahorita como que se resisten en aceptar, pero cuando se sientan mujeres, concertan. Pero necesitas formación política, sí, y desarmar el patriarcado, ¿no? Puedes ser muy conciliadora, pero lo que ha pasado estos años en la Asamblea Legislativa, donde las mandan a las mujeres a que se agarren a golpes, realmente era así, me daba ganas de centrarme por el televisor, y es increíble que te sigan utilizando como una herramienta de polarización, de pelea. Entonces, escuchar no es suficiente, tenemos que tener formación política las mujeres. Hay que tener formación política porque se tienen que dar cuenta de que tenemos que romper la lógica maximalista. No voy a ceder porque el ceder es síntoma de debilidad. Claro. Entonces, algo que lo tenemos muy introyectado. Entonces, el maximalismo, el todo o nada, al final queda en nada. Y creo que sí, después de haberlas visto a las mujeres de todas las fuerzas políticas juntas el otro día charlando en mesas, creo que ese contacto es muy importante. Espero que no haya líneas y directrices en el marco de la polarización que les manden un poco a ser tan digamos, enemigas entre ellas. Pero hay que aprender a hacer ello, porque ¿qué es lo que pasa, Jimé? No es que las mujeres, podemos concertar, como madres tenemos ese oficio, pero tampoco, a veces estamos obligadas a ser muy rígidas y muy conservadoras. Yo te digo que eso hay que aprenderlo, y me ha dado la sensación a veces de que las mujeres tienen la necesidad de estar en esa situación de
de enemistad y entrar al juego de amigo-enemigo. ¿Ya? Porque al poder le conviene. Porque al poder le conviene, pero hay otra cosa. Las mujeres nos distanciamos por temas afectivos a veces. Hacemos una competencia de dimensión emocional, no siempre racional. Por eso es que estamos disputando afectos desde jóvenes, desde niñas. Entonces, eso se traspasa a la política. Por eso es que tiene que entre la racionalidad fría a ese espacio que está dominado por emociones, es un ejercicio que hay que hacer como mujeres políticas. Bueno, estamos llegando al final. Qué gran episodio, me encantó, aprendí muchísimo. Sí, además hablar con Erika, que es la cuarta mujer senadora en haber llegado en la historia. Sí, en realidad hubo, ¿cómo se llama? Lidia Gayler, que fue senadora por el MIR el año 89, estuvo una señora Zapata y estuvo Eldita de Pando, que era siempre trabajaba con Leopoldo Fernández, y después yo, las titulares. Bueno, gracias por habernos acompañado, porque el desafío está puesto. Yo creo que tenemos que hablar mucho sobre esto, porque no son las estructuras de los partidos políticos que no permiten que las mujeres lleguen a más. Tú hacías referencia a Carlos Mesa. Evidentemente, él se retiró y se llevó la pelota a su casa, ¿no? O sea, podía haber, acá están mujeres representativas, o lo tienes al otro lado a Camacho, digamos, mandando una lista negra donde no entraba Luisa Nayar o donde no entraba Luciana Campero. O sea, tienes un sistema que es el mismo sistema, sienten que les vas a arrebatar espacios. No, lo que sucede aquí, yo creo que es importante saber, primero que no hay partidos. Y esta es la oportunidad de las mujeres, ya están en la cancha, pueden ser parte dirigencial de la renovación de los partidos, cosa que no había antes. O sea, esa es la oportunidad y el reto que tienen. El partido te protege, ¿no? O sea, ahora el partido es importante y tienen que estar ahí. Y lo del tema de listas negras yo creo que es un aprendizaje, porque hay ciertas cosas que cuando uno sabe que hay una persona que tiene derecho a objeción a una lista porque tiene la prioridad por su liderazgo en la región, tú tienes que saber hasta dónde puedes estirar la sábana para no sentirte rechazada. Esa es una estrategia política que también hay que hacer. Mucho que aprender de ti, Erika. Sí. Gracias, Erika, querida, por acompañarnos. Sí, pero lo importante es que gane la democracia y avancemos en este nuevo ciclo de la democracia, que ojalá no sea una transición muy, muy turbulenta, pero ojalá pasemos adelante, hay que ser optimistas. Sí. Gracias, Jimé, querida. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes por seguirnos en otro episodio de Voces de Poder. Ahí están nuestras redes, acompáñenos siempre. Concexa, protegiendo lo que más amas, siempre a tu lado. Te acompañamos en cada paso para encontrar la póliza que mejor se ajuste a tus necesidades. Concexa, tu corredor de confianza.